tempestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Vamos a estar hablando de la mirada, y una mirada que satisface y otra mirada que es mejor aún. Todo fue muy rápido. Jueves lo llevaron preso a Jesús. Jueves de noche hasta el viernes de mañana estaban juzgando a Jesús. Distintos grupos, 6 juicios diferentes, y ni bien Pilato se levantó de mañana del viernes, ya buscaron que lo condenara a la muerte. Para las 9 de la mañana ya estaba colgado Jesús en la cruz, clavado por las manos, los pies, así todo, ustedes conocen muy bien. Y a las 3 de la tarde, Él expiró, dijo, consumado es. Después de mucha agonía y muchas más injusticias, Jesús había entregado su espíritu al Padre, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Vamos a estar viendo distintas miradas en este día. Me gustaría, antes de ver con ustedes un pedacito de un video que es de una película entera que hay que verla. Dios no está muerto. Y creíste toda tu vida. Y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que se ofenden por orarle a Jesús en cada episodio? Si lo negamos, Él también nos negará. Cuando un niño ve a su mamá morir de cáncer, el Dios que lo permite no es un Dios en el que valga la pena creer. La vida es solo un cuento narrado por un idiota, con mucho alarde y sin ningún sentido. Soy el profesor Radisson. Están en clase de introducción a la filosofía. Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe: Dios no existe. Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar 3 palabras. Dios está muerto. Señor Quinton, ¿hay algún problema? No puedo hacer lo que me pide, soy cristiano. Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antítesis. Si aceptas este reto, quizás sea lo más cerca que estén de Dios y Jesús. Para mí, Dios no está muerto. Y no quiero que nadie deje de creer en Él solo porque este profesor así lo piense. Señor Whitton, ¿está listo? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Dios no está muerto. Dios no está muerto. Jesús no quedó en esa cruz, por supuesto, lo bajaron. Y justamente en Juan capítulo 19, versículos 38 en adelante, tenemos 2 personajes. Ambos eran discípulos en secreto, ¿sí?, de Jesús. Nadie sabía, porque se cuidaban mucho, eran personas así principales entre los judíos, y
sabían que los judíos estaban en contra de Jesús y los seguidores. Entonces dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan que Nicodemo fue a Jesús de noche? Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, serían unos 45 kilos. Hacía algo pesadísimo. Con eso iban a envolver el cuerpo con lienzos mezclado con todo este compuesto. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, acá tenemos toda una escena, ¿no es cierto? Un día y noche anterior, agitados, idas, venidas, emociones, terrible, lo que habían pasado primeramente Jesús y también sus discípulos. Pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el sábado y domingo temprano. Aquí leyendo en el Evangelio según San Juan, él enfoca en María Magdalena, lo que ella hizo primera hora del día domingo. Fue al sepulcro. Ella seguramente no durmió. Con el dolor, la ansiedad, el saber que ni bien rayaba el alba, que ella estaría allí en la puerta del sepulcro. De María Jesús había sacado 7 demonios, 7 agentes del diablo, que ningún bien desean para nadie. Ella quedó libre de esa opresión, de esa persecución diabólica. Qué grande que era la obra de Jesús. Cuánta gente lo seguía por amor a lo que Él había hecho al tocar sus vidas. Y así es hoy también. Cuánta gente no va a decir nunca Dios está muerto, porque Dios está en mí. Dios ha hecho cosas increíbles y con ese testimonio nadie lo puede rebatir. Entonces leemos en el siguiente capítulo, el 20 del Evangelio de Juan, dice: el primer día de la semana, que es cuando se reúnen los creyentes, y resulta ser el día domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así que llega a ese lugar de mucho significado, esperando encontrar la piedra en su lugar y Jesús adentro, pero iba a por lo menos desahogarse llorando allí, y encuentra la piedra corrida. Vamos a estar pensando en lo que pasó antes de que llegara María. Saben que leemos en otros relatos de los evangelios de que había bajado del cielo un ángel
y había movido la piedra y se había sentado sobre ella. Había una guardia de soldados romanos, 16 en una guardia, y entonces todos al ver este ángel resplandeciente quedaron tendidos en el piso. El sello de Roma que unía esa piedra enorme con la roca de ese cerro y de ese sepulcro estaba violado. Entonces ese sello violado era un insulto al mismo imperio. Y allí entonces todo eso había ocurrido, se habían ido luego los soldados, el ángel no estaba más, y María llega, como estamos leyendo, y encuentra la piedra movida. Ahora, no entra ni mira para adentro por curiosidad, sino que sale corriendo. Es lo que acabamos de leer. Corrió para avisar a Pedro y a Juan. ¿Sí? Y entonces, tenemos acá ese tema de una mirada insuficiente, una mirada que pierde de ver. Y hay otra mirada que es la que transforma. Entonces, a continuación, en nuestra lectura en Juan capítulo 20, versículo 3, dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Claro, al toque nomás salen corriendo, dice que corrían los dos juntos. Había mucha actividad esa mañana. Y dice, el otro discípulo, que vendría a ser Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es interesante que, no sé si lo notaron, pero en el anterior versículo habla del discípulo a quien Jesús amaba. Y cuando Juan escribe en este evangelio de Juan, que lleva su nombre, no dice yo hice esto, yo lo otro. No, él se refería a sí mismo al que Jesús amaba. Él sentía el amor de Jesús, el amor de Dios hacia su persona. Y cuando él escribe cartas más adelante en la Biblia, 3 cartas, habla del amor de Dios. Y esas palabras clásicas que todos conocemos, Dios es amor, bueno, vienen de boca y pluma del apóstol Juan. Entonces, Juan y Pedro corren. Pedro, por su lado, tendría pies de plomo, me parece, porque él había negado al Señor. ¿Se acuerdan? Sí. Estaría con una tristeza encima terrible. La cuestión es que ambos llegan. Dice que Juan, primero, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Aquí tenemos otra mirada diferente. María vio de lejos. Juan ahora se agacha, mira para adentro y ve los lienzos, pero no entra. Ahora, ¿qué hace Pedro? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró así, como torbellino diríamos nosotros. Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, estamos viendo el carácter de las personas. Juan, un poco más respetuoso, conservador, se quedó afuera. Pedro, bien sanguíneo, se metió para adentro, vio todo. Y una cosa muy interesante es vio el sudario que cubre el rostro, todo doblado y puesto prolijamente al lado. Entonces, no era que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús, así tipo robo de cementerio. No, era algo prolijo, algo había pasado. Y entonces,
Dice acá, entró también el otro discípulo. Ahora Juan se anima. Había entrado Pedro, entonces entró yo también. Y dice que vio y creyó. Vio y creyó. Pudo ver cosas que le hizo acuerdo de lo que leemos a continuación. Versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Hasta ese momento no habían entendido, como que estaba cegada el pensamiento, no podían entender que Jesús iba a volver a vivir, cómo iba a ser, y ahora lo estaban viviendo. ¿Cuántas cosas en nuestra relación con Dios sucede así? No entendemos cómo lo va a hacer Dios, pero lo hace. ¿Cómo se va a correr esta piedra? Lo hizo. ¿Cómo? Y entonces toca nuestras vidas de una manera y otra. María, podríamos hacer un pequeño resumen. María fue viendo en forma superficial su mirada y llegó a conclusiones equivocadas. Se han llevado el cuerpo de Jesús. No fue así. Juan, una actitud reservada, pero Pedro entró y vio todo. María no vio la resurrección y el poder de la resurrección. Quería simplemente llorar, quería tocar, quería ver el lugar. No tenía respuestas y capaz no esperaba ninguna respuesta. Tal vez es como una visita de cualquiera de nosotros a un cementerio, donde muchas veces decimos, no hay nada, no quedó nada allí. No está más la persona, pero es el último lugar físico y me gustaría ir a ver con mi esposa, con mi hermana. Fuimos después a visitar donde había estado, donde sepultamos a mi madre, y allí leímos la Biblia. Lo mismo hicimos con papá, que en realidad falleció después, y pusimos 2 sillas ahí, leímos la Biblia, oramos, tranqui, y hay algo, pero gracias a Dios saber que hay personas con esperanza de vida eterna, y puede ser uno de los temas que surge en esta mañana. María entonces tenía una mirada de desesperanza, nada para hacer. Dios había estado obrando, pero ella no vio nada. No vio que Dios habría corrido la piedra, ni nada del terremoto. María nos hace pensar en tú y yo, ¿no? Miradas equivocadas, puede ser. Quiero paz con Dios, quiero seguridad para mi alma frente a la muerte, frente a la droga. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono el problema de la inmoralidad? Las cosas que hay en la cabeza, para peor, que no se sacan, no se disciplinan solos. La persecución satánica. Claro, hay montones de cosas, y tu mirada debe ser en lo que Dios puede y quiere hacer por usted, por vos. ¿Y cómo lo hace Dios? Porque Dios no lo hace a nuestra manera, lo hace a su manera. Y a veces quedamos tan envueltos en nuestro dolor, nuestra ansiedad, tipo María, que no buscaba respuestas reales. Dios quiere dar respuestas reales, pero tiene un camino marcado para hacerlo. Había un general de ejército que cuando fue
a Eliseo pidiendo sanidad, Eliseo ni se asoma a la puerta para ver al general así por curiosidad, para agrandarse un poquito, decir, a ver, vecinos, vean que acá estoy curando al general de Siria. No, mandó decir con su empleado, báñese 7 veces en el río Jordán. Este hombre se enojó. Se fue, dice, no tenemos mejores ríos allá en Siria, ese charco sucio ahí. Y yo pensaba que iba a salir en el nombre de su Dios, poner las manos, y entonces tenía toda la película hecha. Bueno, se fue enojado. Pero después felizmente sus siervos, sus guardaespaldas, todo su cortejo, le hicieron razonar y se metió en el río Jordán y, como dijo el profeta, se sanó de su lepra. Y entonces muchas veces nosotros tenemos ideas que tenemos que gritarle a Dios, o si alguien ora por mí, que tenga que tener una voz de trompeta y mandarle a Dios lo que tiene que hacer. No, nosotros hablamos a Dios con respeto y solicitando que se cumpla su voluntad, no la nuestra. Me gustaría con ustedes ver una parte de la canción, La mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál fue la mirada de Pedro y de Juan? Ellos vieron las evidencias y creyeron. Y eso es lo que dijeron 50 días después, cuando predicaron. Repitieron la misma conclusión, así a poquitas páginas de donde estamos, en Hechos capítulo 2, 31, dice, Cristo habló de la resurrección de Cristo para que su alma no fuera dejada en el Hades, el lugar de los muertos, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, y aquí Pedro está predicando a miles de personas, porque en ese día de Pentecostés se convirtieron 3.000 personas, se bautizaron 3.000 personas, así que capaz habría 5.000 personas, y todos están escuchando sobre la resurrección. Dice en versículo 32, a este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él estaba predicando acerca de esa resurrección, de lo cual ellos eran testigos. Y cada uno de esos apóstoles dio su vida por su prédica. ¿Sí? Hay gente que da su vida por una mentira.
pero piensan que es verdad. Ellos que vivieron las cosas sabrían si era verdad o mentira. Ellos, cada uno de los apóstoles, dio su vida por su mensaje. Y entonces, ¿cuál es tu mirada? Un detalle más es que en Hechos 1:3 está diciendo que Jesús, después de esos días, ya esa noche anduvo con ellos. Apareció en una reunión con puertas cerradas y se puso en el medio. Y dice que estaba 40 días con ellos, con pruebas indubitables que no dejaban lugar a duda. A veces 500 personas a la vez y etcétera. Muy lindo poder leer todo esto. Anoche me escribió un joven de la iglesia con esta frase: el jardinero con las marcas de los clavos en sus manos te llama por tu nombre. Y eso se desprende aquí del Juan capítulo 20, donde María vuelve al sepulcro y se mete adentro, y entonces detrás de ella cree que es voz del jardinero. Pero cuando dice su nombre, María, ¿por qué lloras? ¿Sí? Entonces ella se da cuenta que es Jesús. Y allí el hermoso premio de haber mirado una segunda vez, una mirada insistente. Ante tus problemas, ante tus incógnitas, tus dudas, ¿por qué no miras a Jesús para resolver a su manera tu vida? Y entonces sí, vas a ver cuántas bendiciones corren por tu vida. Me gustaría la segunda parte de la mirada de Jesús. Y también para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si Él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si Él mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate para que Entonces mi pregunta es, para despedirnos, ¿cuál es su mirada? Que el Señor le bendiga en esta semana. Es tiempo de